Una chica con un pasado tan limpio como un sótano de película de terror llamada Millie llega a una entrevista de trabajo a la casa de Nina. Una mujer rica, sonriente y demasiado amable como para ser alguien normal. Millie se postula como empleada doméstica y cuando sale de la entrevista y sube a su auto, su voz en off nos dice que cree que cuando Nina revise sus antecedentes la va a descartar completamente. ¿Por qué? Eso es algo que ya sabremos. Pero para su sorpresa, nada resulta ser así. A las horas, Nina la llama y le dice: "Felicidades, el trabajo es tuyo, y empiezas ya mismo". Red flag de esta película número 1. Millie se muda a la enorme casa de esta familia ricachona sin saber que aquí nadie es quien dice o parece ser. Esto es el resumen y explicación de la empleada. Nina contrató a Millie y buscaba ayuda porque le dice que está embarazada, pero asegura que aún no le ha contado a Andrew su marido, así que le dice a Millie que ni una sola palabra del asunto. La propia Millie dormirá en el ático de la casa como toda buena empleada sospechosa y gran parte de su trabajo es atender a Sissy, la hija, Andrew, el marido millonario, dueño de esta casa y obviamente a la propia Nina. Estando junto a ellos también el turbio y misterioso jardinero italiano de nombre Enzo. Y bueno, muy de vez en cuando también aparece la madre de Andrew. Nina entonces le regala un teléfono a Millie porque dice que notó que el suyo es algo viejito y le dice que durante sus días y ratos libres puede usar las comodidades de la casa a su gusto, como una sala para ver películas que tiene Andrew. Todo muy vida de millonarios. En el día 2 aquí, todo se va al carajo muy rápidamente porque Millie baja tarde a la cocina, se queda medio dormida y se encuentra con una Nina histérica gritando que Millie perdió unos documentos importantes de su trabajo. Millie no tiene idea de qué está hablando, pero Andrew interviene, calma a Nina y salva la situación. Millie se autoengaña a sí misma diciendo que son las hormonas del embarazo haciendo efecto en Nina. Claro, seguro. Pero al día siguiente, Millie quiere salir en su día libre y Nina le dice que no puede. Porque como supuestamente perdió los papeles, ahora ella tiene que quedarse trabajando para rehacer todo lo perdido. Y como es culpa de Millie, bueno, Millie tendrá que hacer las cosas de la casa para que Nina trabaje tranquila. Millie dice que tiene una reunión importantísima a la que no puede faltar, Nina le insiste con esto y otra vez Andrew aparece como el caballero blanco y le da permiso a Millie para irse a cualquier cosa que tenga que hacer, porque es su día libre. Él va a cuidar de sí, pero la reunión de Millie no es una reunión cualquiera. Cuando esta llega al lugar se termina revelando que es en servicios sociales, se muestra que Millie cometió un crimen en el pasado, estuvo en la cárcel varios años y ahora está en una libertad condicional. No puede perder este trabajo o va a volver directo a la celda y todavía no sabemos qué hizo exactamente, pero tranquilos porque eso es otra cosa que también se nos va a revelar. Cuando sale de la reunión, Nina llama a Millie para que recoja a Sissy de sus clases de ballet. Millie va y otra madre le dice: Sissy será con nosotras a una pijamada porque Nina ya lo autorizó hace días. Nina confirma eso a través del teléfono y queda claro que mandó a Millie a pasear hasta allá solamente por puro gusto. En realidad para joderla completamente. De vuelta a la casa, Millie se cruza con la madre de Andrew que va a dejar una vajilla heredada porque en esta casa hasta los platos tienen historia. Esa noche, Millie no puede dormir y baja a ver televisión a esa sala especial. Andrew se le une en plena madrugada, ambos conectan, hablan más de lo que mira la serie en realidad y él le cuenta que los padres de Nina murieron en un incendio, uno que la policía siempre sospechó que la propia Nina provocó. ¿Casualidad? Bueno, no lo sabemos. Pero justo en ese momento aparece Nina, hablando del rey de Roma, y corta todo este ambiente. Andrew se va a dormir y ahí con las 2 horas, Nina le dice a Millie que está despedida. Que se vaya temprano mañana por la mañana antes de que Sissy despierte para que no haya ningún problema. Millie entra en pánico al escuchar esto, ruega porque si pierde este trabajo va a volver a prisión y Nina, generosa como siempre, mentira, le da una semana más a prueba. Y así termina esta parte de la película, una casa perfecta, una jefa pasivo-agresiva, un marido demasiado bueno como para ser real y una empleada que no puede fallar. Porque si falla lo pierde todo. Básicamente nadie aquí está bien de la cabeza y eso es algo que quedará del todo claro un poco más adelante. En esta nueva semana de prueba, Millie atiende a Nina y a su aquelarre de amigas ricachonas una tarde justo cuando Nina niega ante todas ellas estar embarazada, cuando las otras directamente le preguntan por qué están comenzando a sospechar que sí lo está.
Millie se extraña, pero cuando Nina sale a atender una llamada que recibe, las amigas se convierten en serpientes completamente, son víboras y sin ella presente comienzan a hablar pestes de la propia Nina. Que Nina es muy descuidada con su apariencia, que no merece a alguien como Andrew, que se le nota las raíces del pelo sin teñir y se ponen en full modo chicas pesadas pero con tarjetas de crédito black. Esa noche Millie escribe en su diario que todo lo del embarazo fue mentira. Ahí justo entra Nina para avisarle que se quedó sin sábado libre, otra vez porque ella va a salir con Andrew y alguien debe cuidar a Sissy. Millie acepta por supervivencia porque sabemos que está en la cuerda floja con este trabajo, pero cuando la pareja se va ese día sábado, la chica revisa las cosas de Nina y descubre medicación para psicosis y esquizofrenia. O sea, no eran hormonas lo que hacía actuar raro a Nina, era locura de verdad. Millie intenta conectar entonces con Sissy, pero la niña es más fría que final de Hereditary. Jugando ambas o intentando hacerlo, Millie descubre que la niña le robó un muñequito que ella tenía en su cuarto allá en el ático y le advierte que ese preciado muñeco es muy querido para ella y que no debiese meterse en cosas ajenas como la habitación del ático donde ella vive. Pero Sissy le susurra que también ella debería alejarse de ese lugar. En ese momento llegan Nina y Andrew. Andrew pide hablar a solas con Millie. Andrew, cuando ya están solos, le confiesa que Nina no puede tener hijos, acababan de ir a ver a un doctor y tiene una situación con sus óvulos. También dice que sí no es su hija biológica, la ama y todo eso, pero siempre quiso una familia grande y ese sueño ahora comienza a verse muy lejano. Por la noche todo parece tranquilo en esta casa hasta que Millie despierta por gritos y ve a Nina con un vidrio ensangrentado en la mano. Parece todo un crimen, pero no. Nina se cortó rompiendo un espejo en un arranque de locura de esos que tiene de vez en cuando. Y al día siguiente, Nina se disculpa por todo ese alboroto y le regala a Millie un vestido carísimo que dice que, de todas formas, iba a regalar a Caridad si Millie no aceptaba. Pero el vestido parece no venir gratis. Nina le pide a Millie un favor, comprar entradas para un musical y reservar un hotel de lujo para ella y Andrew. Todo con la tarjeta de crédito que le dieron para que haga las compras del supermercado de la casa. Nina dice que sí se va a ir a un campamento, así que si Millie consigue las entradas y el hotel, Nina se irá a pasar una noche con Andrew en la ciudad para compensarle el incidente de la noche anterior. Y así Millie además tendrá la casa libre para ella sola ese día. Todo suena demasiado bien y ya sabemos que en esta película nada es demasiado bueno. En el ballet y mientras espera que la clase termine, otra niñera le cuenta a Millie algo que cambia mucho las cosas. Nina intentó alguna vez ahogar a Sissy en la bañera de la casa hace algunos años y luego quitarse la vida. Todo desde ese momento la llamaban la loca a sus espaldas debido a eso, pero se salvó porque Andrew estaba trabajando ese día, llamó a la policía al darse cuenta de que Nina no contestaba sus llamadas y estos fueron a chequear la casa y acabaron salvando a Sissy. Y además detuvieron a Nina, quien terminó internada en un psiquiátrico. De vuelta en casa, Enzo el jardinero le dice a Millie que no le conviene estar ahí en la casa, pero antes de que diga más, Nina parece furiosa con un sobre con las entradas al musical y la reserva de hotel, negando haberle pedido a Millie comprar todo eso, y amenaza con descontar todo eso del sueldo de Millie. Esto altera a Millie porque el costo es más grande que su sueldo y los ahorros que tiene. Pero Andrew justo llega e interviene, calma a Nina como suele hacer y le dice a Millie que no debe pagar nada, disculpándose por el actuar de Nina. Y si esto te parece raro, créeme, todavía ni siquiera llegamos al verdadero plot twist de esta película. Nina se va a dejar así a su campamento que es en otra ciudad, o sea, hay mucho viaje. Millie queda sola en casa con Andrew que le pide hablar y le dice que malas noticias. El pago de la tarjeta de crédito no se puede anular, pero buenas noticias también por otro lado, porque Millie no tiene que pagar nada y puede usar las entradas y la reserva de hotel para ir con quien ella guste. Millie le dice a Andrew que no tiene con quién ir y Andrew propone que entonces usen el viaje juntos. Musical, cena, hotel y una noche de película. Millie acepta, se pone esa noche el vestido que Nina le regaló y pasa la noche en la ciudad con Andrew. Ambos cambian la reserva de hotel por habitaciones separadas y cuando Millie enciende su teléfono que se había quedado sin batería, nota un montón de mensajes de Nina diciéndole que si no contesta va a ser despedida. Y como Millie ni se enteró porque el teléfono estaba apagado, el último mensaje de Nina dice que básicamente Millie se considera ahora desempleada. Ella nerviosa va a la habitación de Andrew que la calma y promete arreglarlo todo. Pero entre consuelo y consuelo terminan acostándose en un error clásico de thriller erótico.
Al volver a la casa temprano, antes de que Nina llegue, Andrew y Millie fingen que no fueron a ninguna parte y para cuando Nina llega, sorpresa, sorpresa. Ella se disculpa diciendo que el estrés de dormir afuera de su casa y manejar tanto le jugó una mala pasada y la de suscribir todas esas cosas de más a Millie, pero ella en realidad no está despedida. Sin embargo, en la comida, Nina lanza veneno. Revela que Millie estuvo 10 años presa con la frase "¡Qué rica está tu comida, Millie! ¿Aprendiste a cocinar así en prisión?". Andrew, que no sabía nada de esto, se sorprende. Nina, con su clásico tono pasivo-agresivo, aunque más de esto último, más agresivo, le pide a Millie que haga las compras del supermercado de la casa, pero que se lleve su camioneta, porque el auto de Millie es muy feo y la gente del barrio está comenzando a hablar de más sobre el asunto. En la tienda donde hace las compras, Millie se encuentra con una de las amigas ricachonas de Nina que la alerta sin querer de algo muy importante. Esta mujer se sorprende del teléfono que usa Millie y comenta que las mujeres ricachonas suelen pasarles teléfono a sus empleadas para poder espiarlas, metiéndoles aplicaciones que les dicen dónde están, las llamadas que hacen, los mensajes que reciben o que envían. Y aquí Millie lo entiende todo. Nina sabía desde un principio que estuvo presa, le dio este trabajo porque sabía que Millie no podría renunciar, ya que eso significaría volver a prisión, así que Nina podría maltratar a Millie todo lo que quisiera y Millie tendría que aguantar. Y peor aún, gracias al teléfono, Nina sabía perfectamente lo de Millie y Andrew y alterada, Millie sale de la tienda y vuelve la mala suerte a golpearla. La policía la detiene porque la camioneta en la que anda fue reportada por robo. Una trampa clarísima de Nina a Millie, aunque Andrew llega en ese momento y saca del problema a la chica como el lindo príncipe azul que aparenta ser. En el camino de regreso a la casa, Millie se disculpa con Andrew por no haberle contado que estuvo presa. Andrew dice que eso es cosa del pasado, son asuntos suyos y no tiene por qué disculparse, no debe preocuparse de nada y muy bien Andrew, pero las preocupaciones llegan cuando entran a la casa y Nina los enfrenta a ambos con el diario de Millie. Ella sabe del musical, del hotel y del sexo. Nina amenaza con acusar a Millie de robo del vestido que en realidad ella le regaló y mandarla de vuelta a prisión con eso. Pero esto para Andrew es la gota que derrama el vaso y este termina explotando. Le dice a Nina que se largue de su casa y Nina, frustrada porque esta casa es de Andrew, se termina yendo, deteniéndose en su camioneta en la entrada de la casa y cubriéndose la cara para llorar y gritar medio frustrada. Desde este momento todo cambia aquí. Millie y Andrew viven una especie de luna de miel. Sissy sigue fuera en su campamento, pero Andrew dice que hablará con sus abogados para quedarse con la tutela legal de la niña. Así que todo parece ser felicidad. Hacer el delicioso, ver series y una vida perfecta. Demasiado perfecta, diría yo. Una mañana, Millie ve a Enzo espiándola y esto la asusta, haciéndola tirar la vajilla heredada. Andrew despide a Enzo diciendo que nunca le agradó ese tipo y que en realidad Nina lo había contratado como jardinero. Millie se disculpa por la vajilla rota y Andrew le pide que guarde los pedazos porque tiene un amigo muy bueno reparando estas piezas. Millie hace eso y esa noche, cuando Andrew llega de trabajar, encuentra una bolsa plástica con los trozos del plato roto. Millie dice que no los quiso lavar para evitar cortarse las manos. Andrew sonríe todo jijiji jajaja y la toma en brazos, llevándola románticamente con un champán a la habitación del ático. Millie bebe de su copa y ¡pum!, casi automáticamente se termina desmayando. Millie despierta rato después notando que está encerrada y en la habitación solo quedó la cama donde se desmayó y una mini nevera. Ella golpea la puerta desesperada, grita, pero Andrew del otro lado dice que no la va a dejar salir todavía. Que Millie debe reflexionar sobre lo que hizo, rompió una vajilla, herencia familiar y ni siquiera se tomó la molestia de limpiar los trozos antes de meterlos en la bolsa. Aquí la película vuelve a Nina y muestra que cuando Andrew la echó de la casa, Nina no estaba llorando o gritando de tristeza, frustración o lo que sea, sino que más bien de felicidad. Ella se fue a un hotel a celebrar con champán y decidió escribirle una carta a Sissy contándole toda la verdadera historia de su vida. Y prepárate porque hay mucho plot twist y la historia cambia completamente. Nina parte esta carta diciendo que nunca quemó a sus padres, ellos sí efectivamente murieron en un incendio, pero Nina no lo provocó. Aunque sí quedó huérfana a raíz de eso y por lo mismo creció en hogares horribles, aunque de todas formas logró ganar una beca para estudiar Derecho. Pero acabó enamorándose y embarazándose de un profesor de la uni, que además tenía familia y obviamente no dejaría una esposa e hijos por una alumna suya.
Así que Nina fue una madre soltera muchos años hasta que conoció a Andrew trabajando en su empresa. Él se fijó en ella, la invitó a salir, bla 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 bla, y se terminaron casando. Y ahí fue cuando empezó todo el infierno para Nina. Nina revela que Andrew la llevó a vivir a su casa con Cece, una hermosa casa enorme que Andrew construyó para vivir con su pareja anterior, una tal Katy de la que Nina nunca le preguntó, pero ahora se arrepiente en esta carta diciendo que debía haber preguntado sobre el asunto. La cosa es que Andrew sacó su verdadera cara a partir de aquí. Él era un psicópata obsesivo con el perfeccionismo que un día acabó encerrando a Nina en la habitación del ático porque ella faltó una cita en el salón de belleza por acompañar a Cece al parque y no se retocó las raíces de su pelo. Encerrada allí, Nina fue obligada a arrancarse 100 pelos para analizarlos, ya que según Andrew el cabello es un privilegio. Nina al inicio no quiso hacer eso, pero los días pasaban y vio que solo tenía una nevera con 3 botellas de agua y una cubeta en el armario de la habitación para usar de baño, lo que llevó a que terminase por arrancarse los 100 cabellos con tal de salir de ahí. Ella los metió en un sobre que Andrew le pasó por debajo de la puerta y se los entregó también por debajo de la puerta para que Andrew los llevase a ser examinados. La primera vez, Andrew volvió diciendo que entre los 100 cabellos que le pidió había algunos que estaban dañados. Así que Nina tuvo que repetir todo el proceso, sacarse otra vez 100 cabellos, pero esta vez cuidando que ninguno quedase dañado. Y si bien luego de repetir todo este proceso, esa segunda vez, Nina quedó libre, todo fue para peor. Andrew un día abrió la puerta, venía con una botella de agua en su mano, una botella que Nina desesperada le quitó para tomársela porque ya estaba deshidratada. Ella corrió luego a buscar a Cece encontrándolo en una sala sana y salva jugando, pero comenzó a sentir malestares y acabó desmayándose directamente frente a su hija. Para cuando despertó, Nina escuchó agua corriendo en el baño y al ir a ver qué estaba pasando, se encontró a Cece en la bañera siendo tapada por el agua. La policía llegó justo en ese momento y salvaron a la niña, pero terminaron deteniendo a Nina, a quien en los exámenes le detectaron un montón de sustancias en su sangre. Y claro, ellos creyeron que Nina tomó pastillas para quitarse la vida, pero lo cierto era que esas sustancias que tenía en su sangre estaban en el agua que Andrew le dejó beber de la botella. A raíz de todo esto, Nina acabó en un psiquiátrico donde se dio cuenta de que nadie le creía su versión de lo sucedido, ni tampoco de que Andrew era realmente un monstruo. Así que notó que lo más fácil y más rápido para poder salir de ahí y volver a ver a su hija, sí, fue decir que sí intentó quitarse la vida y ahogar a su hija. Esto llevó a que la diagnosticaran con problemas mentales y la dejaran volver a su casa con medicamentos para tratar cosas como esquizofrenia y enfermedades así. Todos desde ese momento creían que Nina estaba loca, pero ella y Andrew sabían la verdad. En este panorama, con Nina vista como una completa loca sin poder trabajar con nadie que no sea Andrew porque ¿quién iba a contratar a una esquizofrénica? Y sin dinero porque todo el dinero que había era de Andrew, el único nexo con la realidad y con el mundo exterior para Nina era Enzo. Él era el único que creía que Nina no era una loca e incluso intentó ayudarla muchas veces. En alguna ocasión le consiguió pasaportes falsos, pero Andrew los encontró en un cajón y con eso hizo que volvieran a ingresar a Nina a un psiquiátrico. Al volver a su casa por segunda vez, se revela en una conversación entre Nina y Enzo que esta ayudaba mucho a Nina porque el propio Enzo había perdido a su hermana por un tipo como Andrew. Y si bien Enzo le dice a Nina que simplemente tome a Cece y escape porque él se encargaría de Andrew, Nina descubrió que Andrew tenía una debilidad que ella podía aprovechar, y esa debilidad era el ego de Andrew. Es aquí donde Millie, la Millie que conocemos, entra a la historia. Nina sabía que había matado a alguien en el pasado y que estuvo en la cárcel cumpliendo condena por eso. Sabía también que Andrew se fijaría en ella porque era la típica chica medio inteligente, muy guapa y todo eso. Y que Millie, desesperada, caería en esa imagen de Andrew de ser un príncipe azul, con el poder y con el dinero de salvarla de toda esa vida tormentosa que tenía. Así que Nina urdió un plan, pero al conocer bien la historia de Millie, Nina decidió cambiar su plan original. Y aunque aquí termina la carta que cuenta todo esto, la cámara se detiene en un detalle muy importante en el que yo te aconsejo fijarte. Un cuchillo de pastel que Nina está sosteniendo en sus manos. El final de la carta de Nina viene con ella pidiéndole perdón a Cece por no ser la mejor madre en caso de que Cece lea esta carta cuando Nina ya esté muerta, pero dejando en claro algo. Si hay alguien que puede lidiar con todo este infierno, ese alguien es Millie. Y justo aquí volvemos a ella que está encerrada en el ático.
Andrew, ya en full modo villano de thriller psicológico barato, le pasa por debajo de la puerta a Millie un trozo de plato roto y le dice que si quiere salir debe hacerse 21 cortes, uno por cada pedazo del plato que se rompió, no para matarse con ello, dice él, sino para reflexionar sobre todo lo que había hecho. Terapia familiar versión millonarios psicópatas. Millie entra en negación y recuerda que este no es el primer ricachón idiota en su vida. Aquí viene un flashback y se nos revela el gran crimen de Millie. Estudiando becada en una escuela de elite, Millie encontró a un chico rico abusando a su compañera de cuarto un día en que ésta volvió a su habitación y defendiendo a esta chica golpeó a este tipo en la cabeza terminando por matarlo. La chica abusada no denunció el acto, probablemente por temor a las represalias de la familia del chico rico o simplemente por la vergüenza de ser vista como la abusada. La cosa es que todos se callaron y la culpa terminó cayendo sobre la chica pobre. Resultado, 15 años de cárcel para Millie, de los que cumplió 10 y los otros 5 los iba a cumplir en libertad condicional. Pero aquí la historia se empieza a repetir. Trabajando en un bar, un tipo intenta pasarse de listo con una compañera de Millie y ella vuelve a hacerse la defensora de las mujeres. Le da un golpe a este tipo, esto le causa otro problema, una falta que la deja ahora sí al borde de volver a prisión y la lleva directo a aceptar el trabajo con Nina completamente desesperada. Un trabajo que si fallaba, sí o sí la terminaría llevando a una celda y a vestir el famoso pijama a rayas negras y blancas. Entendiendo todo el lore de los personajes, volvemos al ático y aquí un nuevo giro. Usando la cubeta como baño, Millie encuentra el cuchillo de pastel que Nina había escondido y esto le da una idea. Millie se hace 21 cortes en el abdomen y cuando Andrew entra a verla, a decirle que ahora podrán empezar de cero, con ella ya habiendo aprendido la lección, Millie le clava el cuchillo pastelero en el cuello, le roba el teléfono y lo deja encerrado a él en el ático. Libre por primera vez, Millie come, bebe y respira hasta que ve un mensaje de la madre de Andrew en el teléfono de este preguntando si ya presentó los papeles del divorcio con Nina. Y ahí a Millie se le prende la ampolleta. Antes de cualquier otra cosa, la película vuelve con Nina quien retira a Sissy de su campamento antes de tiempo para huir juntas y empezar una vida nueva. Pero Sissy pregunta por Millie y suelta la frase más inesperada de toda la película. Debería venir con nosotras, no merece quedarse sola. De vuelta a la casa, Millie junta el resto de la vajilla heredada por Andrew y la lleva a la puerta del ático. Ahí le dice a Andrew que si quiere que lo dejen salir debe arrancarse un diente, pasándole por debajo de la puerta un alicate. Andrew se niega hasta que Millie empieza a romper la vajilla una por una, el sonido desespera a Andrew, él cede, se arranca el diente que Millie le estaba pidiendo y lo pasa por debajo de la puerta como prueba. Millie se lo guarda como un trofeo y le dice que volverá mañana a decidir si lo libera o no. Millie entonces se va a la sala de entretenimiento de Andrew, bebe, ve televisión, su serie favorita y se queda dormida. Un grave error. Porque Nina esa noche llega a la casa para ayudarla, desactiva las alarmas porque conoce todos los códigos, sube al ático, Millie despierta por un ruido que siente y cuando va a ver, Nina justo abre la puerta. Andrew queda libre y se desata el caos, Andrew pelea con ambas mujeres, Millie logra escapar pero Nina no, y como si nada, Andrew le propone a Nina olvidar todo esto y empezar ambos de cero. Nina obviamente no volverá a eso y lo destruye completamente con sus palabras, le dice que su carrera se la regaló su padre, de él había heredado su empresa, su hija no era realmente suya, refiriéndose a que Sissy no es hija biológica de Andrew y su esposa, o sea la propia Nina, lo odiaba. Todo, absolutamente todo en su vida era una completa mentira. Nina dice que prefiere morir antes de volver con él y Andrew intenta cumplirle ese deseo. Va a matarla. Pero Millie aparece por sorpresa, golpea a Andrew y este cae al vacío, muriendo con el impacto. Nina rompe un foco sobre el cuerpo de Andrew y le dice a Millie que huya. Ella va a llamar a la policía y va a decir que esto fue un accidente doméstico. Andrew estaba intentando cambiar ese foco, se cayó y bueno, se murió. Millie deja el diente que Andrew se había arrancado junto al cuerpo y luego desaparece, diciéndole a Nina antes que nadie va a creerle realmente la historia de que Andrew se cayó cambiando una luz, en plena madrugada. Rato después, la policía llega, un oficial interroga a Nina y todo le parece muy extraño. La historia de caerse cambiando un foco de luz no coincide con un diente roto, golpes que no son de una caída y un corte en su cuello. Nina cree que está jodida, pero el oficial revela algo que lo cambia todo. Ella
Ella conocía a Andrew porque él tuvo una relación con su hermana Katy y sabe exactamente qué tipo de persona era. Y entonces suelta la frase: para mí, señora, este es uno de esos extraños y absurdos accidentes caseros que parecen improbables, pero que a veces pasan. En el funeral de Andrew, la madre de este no muestra ni una sola pizca de pena. Nina anuncia que va a vender la casa, dice según ella que le trae malos recuerdos y que se va a ir a California con Sissy a comenzar una nueva vida. Ahí aparece Millie, Nina se acerca a ella y le reprocha no desaparecer como le dijo que hiciera, pero Millie le explica que está en libertad condicional, así que simplemente no puede desaparecer. Nina la abraza, le entrega un papel, le dice que empiece una nueva vida y se va. Millie revisa el papel que le entregó y ve que es un cheque por $100,000 para esa vida nueva. La película cierra con Millie entrevistándose con otra mujer ricachona para ser de su empleada. Esta mujer dice que Nina se la recomendó, le advierte que su esposo es alguien difícil, pero según Nina, Millie podría ayudarla con esto. La mujer juega con un cuchillo y Millie nota moretones en sus muñecas y ahí lo entiende todo. Así que sonríe y acepta el trabajo. Fin de la película, pero este ciclo inicia otra vez. Yendo directamente a las explicaciones, porque aquí hay más capas que cebolla, partamos por lo más obvio. El verdadero villano de esta historia resultó ser Andrew. Hacia afuera era el típico marido perfecto, un empresario impecable y un padre modelo. Pero por dentro, en el interior de su casa, en esas 4 paredes, era un abusador obsesivo, controlador y castigador serial. Un tipo que convertía cualquier tontería como platos rotos, raíces del pelo sin retocar o jugo derramado en castigos dignos de una película de terror. Todo bajo la excusa de las consecuencias que uno debe enfrentar por sus actos. La película nunca te lo dice directamente, pero lo deja bastante claro según yo. Esta actitud que tiene Andrew viene de su madre con su fijación por la imagen, las sonrisas y el castigo. Probablemente esta mujer hizo con Andrew lo mismo que él terminó haciendo con todas sus parejas. Básicamente, igual que la vajilla, este trauma es algo heredado. El mensaje de la película entonces es claro y sin disimulo. La violencia doméstica que se vive en algunas casas y familias que hacia afuera parecen perfectas, pero que puertas adentro son un verdadero infierno. Pasando a Nina, su historia es bastante trágica, pero también comprensible. Ella sobrevivió a un incendio donde murieron sus padres, creció con miedos, cero autoestima y problemas de confianza. Eso la llevó a tomar malas decisiones, una relación con un profesor, un embarazo complicado y finalmente Andrew, el príncipe azul que resultó ser el peor tipo de todos. Pero aquí viene lo interesante. Nina no es solo víctima, también es estratega. Para escapar de Andrew se da cuenta de que necesita un reemplazo. Alguien que le dé a Andrew esa admiración que él exige como si fuera un dios herido. Y ahí entra en esta historia Millie. Una joven perfecta para ser la nueva chica de Andrew, pero que al investigarla, Nina descubre 2 cosas claves. 1. Millie está en libertad condicional, así que va a aguantar todo tipo de abusos con tal de no perder el empleo y volver a la cárcel. Y 2. Millie ya mató a alguien, que incluso era un abusador de mujeres. Y obviamente por todo su historial no tolera ver a mujeres maltratadas. Una perfecta candidata para hacerle frente a Andrew. Es el descubrir estas 2 cosas sobre Millie lo que hace a Nina cambiar su plan original. Ya no quiere solo escapar y que Millie la reemplace, sino que ahora quiere terminar con Andrew. Por eso esconde el cuchillo pastelero en el ático. Sabía exactamente lo que pasaría cuando Millie fuera encerrada ahí. Sabía que ella encontraría el cuchillo y por el crimen que la llevó a la cárcel sabía exactamente que Millie tenía ese instinto asesino, la rabia y la experiencia para devolverle a Andrew su propia medicina. Por eso Nina le dice a Sissy que si alguien puede lidiar con Andrew, ese alguien es Millie. Y todo esto en parte funciona bastante bien. Obviamente el error entre comillas de este final viene de parte de Nina al volver a ayudar a Millie y acabar por error liberando a Andrew. Pero ya sabemos cómo terminó todo eso. Y el resto de la historia comienza a encajar como puzzle. Eso ayuda a Nina porque perdió a su hermana en una relación abusiva. La policía al final resulta ser hermana de Katy, la ex de Andrew más antigua, confirmando además que este patrón de Andrew venía de años. Y por eso la policía le sigue el juego a Nina de decir que se cayó cambiando un foco de luz en plena madrugada.
Y el final luego nos dice que Millie no desaparece porque no puede. Ella está en libertad condicional, pero tampoco quiere hacerlo. Ahora se convirtió en una especie de vengadora de las mujeres ricachonas atrapadas en relaciones abusivas. Saben que se metió en este nuevo trabajo donde Nina la recomendó y aún así terminó aceptando el empleo. Porque Millie no soporta ver abusos, esta es su cruz, es su condena y al parecer desde ahora es su misión. Y como dije, el ciclo se vuelve a repetir. Antes de irnos y despedir este video, hay un dato clave. Esta historia, si no lo sabías, está basada en la novela del mismo nombre, de la escritora Frida McFadden. Y como siempre, hay cambios importantes entre el libro y la película. Recapitulando rápidamente los cambios más significativos de ambas historias, Enzo tiene mucha más presencia en el libro y una relación mucho más íntima con Nina en este. El castigo de Andrew y Millie en el libro no son cortes, sino pasar horas con libros apilados en el abdomen. En la novela, Millie obliga a Andrew a arrancarse 4 dientes y no uno, y el final del libro cambia respecto al de la película porque ahí Andrew muere deshidratado en el ático, no por una caída. Lo que sí significa que no tiene ese último enfrentamiento con Nina y Millie que sí vimos en la película. Si me lo preguntan a mí, estos cambios sinceramente le hicieron bien a la adaptación, es mucho más directa, es mucho más cinematográfica y menos tortura extendida solo por morbo, lo que tiene un buen resultado. Los giros de la historia son constantes y aunque a mí me costó al principio conectar con la historia porque simplemente Nina me resultaba insoportable con sus cambios sin razón aparente, al final saber que lo hacía para que Andrew la eche y se quede con Millie por todo el contexto que ya he explicado aquí, ayuda bastante cuando van cayendo las revelaciones más potentes de la historia, para poder con ello conectar realmente con toda esta trama, que trata de un problema como dije que sí, medio que lo digo a la ligera y todo eso, pero termina siendo bastante serio, que es el tema de la violencia en las relaciones. En este caso, relaciones de gente rica que proyecta ser parejas perfectas, pero que también podría aplicar a relaciones de jóvenes, gente de otros estratos sociales y así. Muchas gracias por haber visto este resumen de La Empleada. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita y únete como miembro si puedes para poder ver los videos antes que todo el resto. Sígueme en redes sociales si es que eso quieres, porque ahí todos los días te aviso, subo datos, noticias y la actualidad del cine y también las series. Para ir cerrando, la noticia deprimente la trae Psycho Killer, que debutó con un 0% en Rotten Tomatoes por parte de la crítica y un muy miserable 35% del público general. Algo que personalmente me sorprende porque debo decir que yo le tenía mucha fe sabiendo que esta película viene de los productores de por ejemplo Barbarian y Weapons. Dos honestamente muy buenas películas del género de terror, de quizás lo mejor de lo que ha habido en los últimos años. Si quieres que resuma otra película aquí en el canal, deja el nombre en los comentarios más abajo o envíamelo por redes sociales. Un abrazo y nos vemos en la próxima, si es que alguien no me encierra en un ático sin mi agüita.